Hola, hola. ¿Se me oye? No os veo. Esta luz es increíble. Ok. Bueno, cuando estoy aquí me quiero morir. Me pregunto por qué he aceptado de venir, pero muchas gracias a los organizadores por contar con nosotras. Digo nosotras porque estoy presentando como resultados de investigación y procesos y proyectos que se llevan a cabo de manera colaborativa con varias redes de mujeres defensoras de derechos humanos y activistas, pero también personas LGTBIQ. Aquí es un poco como resultados de investigaciones que hemos hecho desde NESTEC desde hace bastantes años, organizando talleres de autodefensa feminista, pero también proyectos que hemos llevado a cabo en varios países del mundo con defensoras a través de los institutos de género y tecnologías, en los cuales hemos creado como una metodología para entender mejor qué uso de las tecnologías de información y comunicación hacían estas mujeres activistas y defensoras de derechos humanos, entender qué tipo de riesgos y ataques están haciendo frente y sobre todo desarrollar metodologías y estrategias de mitigación en relación a lo que llamamos la seguridad holística, es decir, una seguridad que tiene en cuenta no solamente la privacidad y la seguridad digital, sino también la seguridad física y los cuidados, el bienestar, el impacto psicosocial, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy presentando es un poco un análisis global, ¿no? No estamos hablando solamente de lo que está pasando en el Reino de España. Entonces, hay varias definiciones de violencias de género. De hecho, la ONU solamente lo acabó de enmarcar en 2003, que es bastante tarde. Pero básicamente una violencia de género significa cualquier acto que genere daño físico, psicológico, emocional, de manera desproporcionada hacia las mujeres, pero también las identidades de género no binarias o personas con otro tipo de orientación sexual. Y hay que entender que la causa fundamental de esta violencia de género se da por las relaciones asimétricas de poder que existen entre hombres y mujeres en casi todos los aspectos de la vida, ¿no? Es como una definición bastante básica. Y la otra cosa es que ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de tecnologías de información y comunicación? Estamos hablando de tecnologías que permiten fomentar información, comunicación, pero también documentación y también generar narrativas e imaginarios, ¿no?, alrededor del mundo y de cómo nos situamos en él. Dentro de esto entrarían las tecnologías digitales, pero también las analógicas, o sea que también tendríamos en cuenta la radio de redes o de televisión o la prensa o etcétera. Y un elemento fundamental es la perspectiva del anonimato y la privacidad, en el sentido de que el anonimato y la privacidad son fundamental para las personas que sobreviven o que están haciendo frente a violencias de género facilitadas o amplificadas por las tecnologías. Ahora hablaremos más en detalle de qué estamos diciendo con esto, ¿no? Entonces, una opción no es quitar el anonimato desde Internet para saber quiénes son los agresores, aunque sepamos que ellos usan, ¿no?, estas relativas capas de anonimato para poder protegerse del tipo de ataques que llevan a cabo. Pero de todos modos, para las personas que sobreviven a violencia o que necesitan o que están haciendo frente por su activismo o su defensa de los derechos humanos, el anonimato y la privacidad son central y necesitamos como mantenerlos como fundamento básico de los derechos humanos y los derechos digitales. Entonces, eso es solamente para enmarcarlo desde el principio y saber que los tiros, ¿no?, de estrategias de mitigación no van en minimizar, ¿no?, las posibilidades de tener anonimato cuando usamos las tecnologías de información y comunicación. Entonces, si hablamos de violencias de género facilitadas o amplificadas por las tecnologías, hay que pensar que gente lo lleva a cabo. No voy a entrar en un análisis del ecosistema de los cabrones, porque creo que Proyecto UNA ha hecho una investigación fantástica y nos lo van a explicar ahora, y por una vez así me lo puedo quitar de encima. Sí diré que cuando trabajamos con las compañeras activistas o defensoras, tenemos que hacer con ellas un análisis de quién es la posible persona o personas que te están atacando. Entonces, primero es entender, ¿es personas que conoces o no conoces? Generalmente los agresores son personas conocidas en el ámbito, pueden ser tu expareja, puede ser tu relación de familia, pueden ser gente con quien trabajas, pero en el ámbito a nivel global también son muchas personas que no puedes conocer. La otra cosa que hay que entender es si trabajan solas o están coordinadas, ¿no? Y entonces es muy diferente el tipo de impacto cuando tienes una persona individualmente que te ataca, de cuando tienes una red coordinada, ¿no?, que está lanzando una campaña de denuncia o de acoso hacia ti. Los impactos y los efectos son diferentes.
Y también es importante saber si esta persona está siendo pagada para hacer su trabajo. Y esto estamos hablando del contexto político en muchos países en los cuales hay un alzamiento de lo que se llama ciberarmadas, es decir, patriotas pagados, o puede ser no lo sientan, puede ser que solamente es un trabajo para ellos, lo que pondríamos bajo granja de trolls o ciberarmadas que se están dedicando desde los fundamentalismos y la represión a monitorear, ¿no?, exactamente quién dice que en las redes sociales, qué activistas se posicionan por el derecho al aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos son un poco los 3 elementos que hay que tener en cuenta cuando se intenta entender quién está detrás, ¿no?, estos ataques o este aumento, ¿no?, de las violencias de género facilitadas por las tecnologías. Ya, tengo mucho calor, lo estoy pasando muy mal. Bueno, entonces, como hemos trabajado mucho tiempo con compañeras ciberfeministas de varios países y muy específicamente también de Latinoamérica, en este análisis de los adversarios y los posibles agresores, también hemos estado trabajando en entender qué tipo de violencias, ¿no?, pueden ser facilitadas o amplificadas por el uso de tecnologías de información y comunicación. Hemos trabajado mucho con compañeras de México, con compañeras de Nicaragua, de Guatemala, de Chile, Brasil, etcétera, porque también ellas desde hace tiempo están haciendo frente, pues, a un contexto de violencia globalizado y de feminicidio, en el cual se puede decir que allí se han experimentado con nuevas formas de violencia. Por lo tanto, ellas como han sido capaces bastante pronto de poder identificarlas, diagnosticarlas, entender el impacto que tienen y empezar a pensar estrategias de mitigación. No voy a ir en detalle, tenemos una guía que es descargable en internet, que se encuentra aquí, en la cual hemos estado como haciendo un análisis de las familias de tipo de ataques. Digamos que hay como 4 grandes familias, unas es más para resultados silenciar o censurarte o llevarte a la autocensura, eso es un tipo de ataques que está compuesto por varias estrategias. Tenemos también calumniar y desprestigiar, tenemos el tema de chantajear y extorsionar y el tema de insultar, avergonzar. Todo esto se puede hacer conjuntamente, de manera separada o lo que sea, y cada uno de estos ataques puede estar usando de manera más o menos sofisticada tecnologías de información y comunicación. Es decir, que algunos ataques no requieren mucho, o sea, una campaña coordinada de una red de machitrolls para denunciar un contenido feminista y darle al botón de denuncia, pues no requiere mucho conocimiento técnico. Instalar un software espía dentro de un dispositivo de una defensora de derechos humanos o hacer caer su página web o tomar el control de sus redes, pues requiere un poco más de conocimiento técnico. Entonces tenemos como varias posibilidades. Y lo que queríamos también con esta guía era como hacer explícito las diferencias cualitativas del tipo de ataques, pero también hacer entender de que las maneras de contrarrestar estas violencias son muy contextuales. Es decir, que este tipo de ataques se va a encontrar un poco en todos los sitios del mundo. En algún momento puede ser que en Pakistán va a ser más campañas de desprestigio hacia defensoras, haciendo como unos fake imágenes de ellas para tatatí. En otro momento en Brasil se hará otra cosa usando packs de fotos de pornografía no consensual. Son como tendencias, para decir de alguna manera, pero este tipo de ataques se repiten un poco en todos los sitios del mundo. Desgraciadamente, las estrategias de mitigación no son globales, son muy contextuales. Y ahora hablaremos un poquito más de este nivel, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Se me entiende? ¿Todo bien? Okay. Pero, aunque digamos que lo online y lo offline no hay diferencia, es un continuo, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo en nuestras identidades electrónicas, nuestro uso de las tecnologías tiene un impacto directo en cómo vivimos la vida, cómo nos relacionamos, nuestras oportunidades educacionales o profesionales o laborales o lo que sea. Sí que hay algunas específicas o características de las tecnologías de información y comunicación en el tipo de impacto que generan en las violencias de género. Entonces, como hemos dicho antes, generalmente pensamos información, comunicación, pero se nos olvida de que también lo que hacen estas tecnologías es generar imaginarios, es generar narrativas, maneras de contarnos cómo funciona el mundo, lo que es normal, lo que no es normal, etcétera, una especie de cosmogonía, ¿no? En ese sentido, pues, las tecnologías de información y comunicación están basadas en tropos son unidades culturales, ¿no? Cosas que se repiten en nuestros mitos, ¿no? Hay princesas que viven en castillos, vale, hasta aquí todo bien. Pero tropos se facilitan muy fácilmente en estereotipos. Ah, sí, la princesa necesita ser salvada de alguien o de algo en su castillo, ¿no? Por lo tanto, la mujer es débil, por lo tanto necesita apoyo del hombre para sacarle las castañas, ¿no? Esto es un tipo de tropo que se transforma en un tipo de estereotipo y que genera pues un montón de posibilidades para nuevas formas de discriminación.
Hablaríamos de mujeres, hablaríamos de personas LGTBIQ, pero también podríamos hablar de minorías culturales, ¿no? O comunidades indígenas. Entonces es muy importante pues eso, ¿no? Como hacer una batalla a nivel de la reclamación o la posibilidad de generar nuestros propios imaginarios y narrativas, ¿no? Y ahí tenemos un campo de batalla semántico bastante amplio. La otra cosa que hace que esto sea diferente es la temporalidad. Es decir, cuando sufres una violencia offline, para decirlo, ocurre de tal momento a tal momento, tienes alguna pausa o lo que sea. Si la estás sufriendo un acoso o tipos de ataques online dentro de un entorno conectado, se pueden dar todo el tiempo. Se pueden dar 24 horas, 7 días a la semana, 365 días. Entonces, claro, el tipo de impacto que puede tener a nivel emociones, psicológico, es bastante diferente. Lo mismo pasa con la extensión de lo que se comparte. Con Internet, pues ya sabemos, podemos llegar a audiencias globales, nacionales, regionales o barriales, y cuando estamos compartiendo como un contenido que es dañino, que refleja violencia de género, pues la manera de su circulación, quién va a acceder a ello, quién lo va a ver, cada vez genera un proceso de revictimización, ¿no? Y de revivir este tipo de violencia. Entonces, eso también es una situación bastante complicada porque es muy difícil poder quitar contenidos de la Internet, pornografía no consensual o otro tipo de contenidos dañinos. Y también porque obviamente estamos frente a muchas de estas violencias que están ocurriendo en plataformas de redes sociales comerciales. Para ellas no hay ningún incentivo o interés de remover este contenido porque este genera clics, ¿no? Genera tráfico, genera pues, un modelo de negocio, un modelo económico para ellas. Entonces ahí estamos. Y luego finalmente porque las instituciones no paran de decirnos de que esto es violencia anecdótica, ¿no? No hay datos longitudinales, no hay instituciones públicas que se dediquen un poco a entender el amplor, la amplitud, cuánta gente se dedica a hacerlo, qué tipo de violencias tienen, qué tipo de impacto. Por lo tanto, estamos bastante verde aún en el tipo de capacidad a nivel de sociedad de entender la amplitud y el impacto que tiene y sobre todo cómo afecta de manera desproporcionada de ciertos tipos de perfiles sociodemográficos. Entonces estamos siempre con esto. Los que sí están generando datos, como las plataformas de redes comerciales, no los están pasando, no los están compartiendo, entonces tampoco sabemos muy bien qué pasa. No sabemos tampoco qué pasa cuando deciden moderar un contenido o censurar un perfil, un tipo de decisión que se toma ahí detrás, pues no quieren compartirlo. Y voy a hacer un poco de spam respecto a esto, los datos. Desde la colectiva Donestec se lanzó hace unos meses un cuestionario sobre violencias de género. Entonces, mañana es el último día, pero si tenéis muchas ganas de compartir sobre vuestra experiencia y el tipo de violencias de género que hayáis podido vivir online, os animo a conectaros a donestec.net y rellenar el cuestionario. Se rellena en 20 minutos o compartirlo con otras compañeras. Obviamente vamos a hacer los resultados de la investigación públicos y etcétera, pero sí que nos viene bien pues un poco de difusión a ese nivel. Y pues respecto pues, a estas violencias, pues lo que vemos es que además necesitamos soluciones que sean interseccionales y holísticas. ¿Por qué? Bueno, esto lo siento, está en inglés, pero básicamente las estrategias que se pueden usar desde doxear información íntima, ¿no? Y hacerla pública para generar daño a una persona, compartir pornografía no consensual, hacer ataques coordinados, tumbar perfiles, censurar páginas web, o sea, hay una serie de ataques. A veces, algunos de estos ataques o violencias que están pasando en el ámbito digital pueden caer bajo una legislación nacional en relación a difamación o en relación a, ¿cómo se dice?, amenazas de matarte, no me acuerdo cómo se dice en castellano, pero bueno, amenazas chungas. En muchos países no caen en ninguna legislación o esa legislación no existe y si una legislación que se parece existe, las instituciones generalmente aún no han entendido de qué manera tienen que gestionar ataques que están pasando a nivel digital. Entonces las respuestas son muy malas, ¿no? Tipo, desconéctate del Twitter, ya no tendrás así como agresiones por ahí, o no entiendo, esto es solamente un mensaje así chistoso, no veo de qué manera esto puede generarte malestar, o por qué te sientes insegura, porque hay mucho análisis del discurso y no de las acciones o el impacto de esas acciones en las vidas de las personas que están recibiendo este tipo de violencias, que pueden ir desde pues, tu salud, tu dignidad, tus derechos civiles, tu capacidad de comunicar y expresarte, tu reputación, tus posibilidades profesionales, tus posibilidades educacionales. O sea, hay todo un espectro de posibles impactos
Y obviamente no se puede tampoco medir un tipo de violencia de género y el impacto que tendrá de la misma manera para todo el mundo, porque para cada persona es diferente, depende de tus, no sé, redes de soporte y solidaridad, tus privilegios, tu acceso a recursos, tu capacidad de poder gestionar este tipo de estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso decimos que necesitamos como unos enfoques que sean multidisciplinarios y holísticos. Bueno, ahora venimos a la parte guay. Estoy muy contenta de tener esta parte más pequeñita, irnos a la de estrategias y de las cosas que se están organizando para sobrepasar este tipo de violencias. Vale, mejor que mearse encima. Todo bien. Vale, sigo. Ok, estrategias. Vale. Vale, voy a centrarme en las estrategias de abajo, pero voy a listarlas todas. Entonces, obviamente, bienestar y cuidados es un clásico y siempre es necesario para todas. Seguridad física y defensa personal siempre. Talleres de apropiación crítica, política y estratégica de las tecnologías, como estabas diciendo, compañero, de críptica, con una capacidad real de entender las consecuencias a nivel de privacidad y seguridad digital de las herramientas que usamos nosotras y nuestras colectivas. Capacidad de hacer una gestión de identidades en línea. Hacer lobby y incidir en las plataformas, hay que hacerlo, yo no quiero hacerlo, me parece como un desgasto de tiempo, ¿no? Es una relación demasiado asimétrica de poder con estas plataformas comerciales, pero creo que sí que hay que incidir ahí y respecto a la gente que lo está haciendo. Y luego, obviamente, pues eso, ¿no? Es en la negociación y estos cambios con las políticas públicas. No estoy hablando solamente de las nacionales, sino también de las internacionales, como todo lo que tenga que ver con la ONU, o los foros de gobernanza de Internet y las organizaciones que deciden los estándares y protocolos de Internet, ya que pueden incidir metiendo más al centro, ¿no?, valores de derechos humanos, pero también perspectiva de género e interseccionalidad en el tipo de protocolo que están diseñando, ¿no? Entonces, todo eso, bien, hay que hacerlo, se está haciendo, que se haga más. Yo quería hacer un zoom más bien en las redes y las redes de soporte y solidaridad, las redes de sororidad, o sea, lo que está saliendo de los movimientos y las colectivas feministas a nivel internacional, de qué manera se están organizando, de qué manera están generando estas redes, pero también unas redes así como en una variedad de texturas, ¿no?, una variedad de sabores. Y de qué manera todas estas redes están generando como lo que yo llamo infraestructura feminista, que diría que la infraestructura feminista se encuentra por debajo y por los lados, que a menudo es precaria, a veces difícil de ver, pero es extensa, es distribuida y pone en su centro el valor y el afecto que se ofrecen las personas, las máquinas y los ecosistemas que la componen. Entonces, cuando hablo de infraestructura feminista, hablo de todo lo que sostiene y apuntala con recursos más o menos estables las luchas feministas para su desarrollo y avance. Y cuando hablo de recursos, hablo de técnicas, de tecnologías, de procesos, sean analógicos, digitales o sociales, y hablo desde espacios seguros, espacios no mixtos, refugios, bibliotecas, redes de solidaridad y de confianza, servidores, páginas amarillas feministas, repositorios, herramientas de documentación, Her Stories, técnicas para la vida. Y incluyo también dentro de esta infraestructura también todo lo que es móvil, efímero, transicional, que puede residir en la infraestructura temporal de encuentros, talleres y fiestas que nutren la confianza, el cariño y el bienestar de las compañeras feministas. Entonces, este tema de las redes de soporte y solidaridad empezamos como a trabajar bastante en ello hace como 3 años, porque empezamos como a hacer una investigación sobre las activistas del derecho a decidir en América Latina. Como sabéis, el derecho al aborto está criminalizado y penalizado en la mayor parte de los países de América Latina y ellas hacen frente a varios procesos de ataque y de criminalización de sus actividades. Entonces empezamos como a trabajar con ellas, intentar entender qué uso táctico y estratégico hacían de las tecnologías de información y comunicación para compartir esta información sobre aborto seguro y poder llevar a cabo procesos de acompañamiento a mujeres que sufren situaciones de violencia. Y eso nos llevó también a intentar entender pues los usos en eso, usos creativos y tácticos, pues eso, creación de comunidades, capacidad de generar transparencia y viralidad, desmedicalizar y generar nuevas narrativas, imaginarios alrededor del aborto, llegar a más mujeres, abaratar los costes, generar campañas transfrontaleras, o sea, toda una serie de usos estratégicos de las tecnologías. Joder, me quedan 2 minutos, mierda, hostia.
ah, vale. Y luego eso nos llevó también a mirar todos los tipos de ataques y de riesgos que estaban sufriendo a través de ese uso de las tecnologías, ¿no? Desde vigilarlas, detectarlas, comprometer una red, dar a conocer, tumbar su página web, hacer falsas páginas web como si parecieran de apoyo al aborto, pero no lo eran, etcétera, etcétera. Y, ¿cómo me he quedado con 2 minutos? Vale. Y a eso nos vimos que había una diversidad en estas helplines, ¿no? En estas redes de soporte y solidaridad. Algunas eran muy precarias en el sentido que la gente, las propias miembros ponían dinero, ¿no? Para mantener esta infraestructura, la página web y lo que sea. Otras recibían algo de fondo y apoyo. Y todo esto está relacionado con una galaxia de iniciativas de sororidad ciberfeministas en Latinoamérica que es más extensa. Aquí cito algunos ejemplos. Son varios proyectos o portales, ¿no? Desde Hacks de Vida, que ha estado como entrevistando personas que hacen ese trabajo voluntario de acompañamiento a violencias de género online sobre qué necesitan y cómo fortalecer su acción, hasta repositorios de seguridad digital y privacidad con una perspectiva de género, como puede estar haciendo Ciberseguras, GenderSec, La Clica, Take Back the Tech, dominemos las tecnologías, y lo llevan haciendo mucho tiempo con o sin recursos, y es una información muy importante porque permite poner el enfoque en específicas estrategias de mitigación más a nivel local y permite también sistematizar la documentación de soluciones que se puedan compartir con comunidades más amplias, ¿no? Otro sería un ejemplo de la página web de Acoso Online, ¿no? Que da todos los recursos y toda la información para poder denunciar pornografía no consensuada para todos los países de Latinoamérica. Eso también es un trabajo súper voluntario, súper precario, que lo llevan a cabo compañeras, que yo creo que necesitaría una réplica en el Estado español porque no existe, que también han hecho un bot, parte de la infraestructura feminista, que es disponible para Telegram, para poder dar consejos y orientaciones a las personas que están haciendo frente a esta situación. Y luego quería dar este ejemplo, que es un ejemplo ya más costoso, digamos, que se ha desarrollado en Pakistán desde 2016, que es la Cyber Harassment Helpline, que es una helpline que funciona de lunes al viernes de las 9 a las 5 de la mañana, que permite hacer llamadas así como confidenciales para poder compartir sobre el tipo de violencias que se están haciendo frente. Y el equipo al otro lado está compuesto por compañeras feministas, psicólogas, personas técnicas, también tienen comunicación directa con algunas plataformas para poder recuperar cuentas o dar de baja a material. Y lo que se dedican a hacer, aparte de todo este acompañamiento, es también pues, generar esa base de datos, ¿no? esa evidencia, ¿no? Con elementos sociodemográficos, pero también un detalle del tipo de violencias que se llevan a cabo en ese contexto, ¿no? Y acabaría con pues, la Helpline de Access Now, que es una helpline que no se dedica solamente a violencias de género, pero que da soporte a todos los ataques que sufren los defensores y defensoras de derechos humanos alrededor del mundo. Esta helpline funciona 24/7, 365 días. Pueden atender en 18 idiomas. Y dentro tienen también un capítulo, ¿no? que es sobre el tema del online harassment, el acoso de género online, que han desarrollado así como estrategias y una formación de las compañeras que trabajan en la helpline para poder acompañar los aspectos específicos de este tipo de violencia, y que también funciona con un kit de primeros auxilios digitales que está disponible en varios idiomas y que permite a las personas que están haciendo frente a una emergencia digital ir a través de un proceso de diagnóstico que te lleva paso a paso para entender y diagnosticar mejor qué te está pasando, ¿no? Si tu página web está tumbada, ¿por qué está tumbada? ¿No? ¿Qué está pasando? Y luego te puede poner en contacto con organizaciones que darán soporte a tu seguridad física, relocalización, reemplazar el material que te hayan robado, etcétera. Entonces yo, claro, quería pasar más tiempo en estas redes de soporte y solidaridad porque me parece que son fundamentales y que es una manera de empezar a dar una respuesta más sistemática, más contextualizada, ¿no? a lo que está pasando. Y sí llama la atención que ahora mismo creo que la situación en el Reino de España está muy mal. Hay muy poco trabajo sobre estas temáticas, hay muy poco acercamiento multidisciplinario holístico, y que las instituciones que están gestionando violencia de género tienen que empezar a ponerse las pilas y empezar a entender cuáles las especificidades y el impacto específico que pueden tener cuando están facilitadas, mediadas o amplificadas por las tecnologías de información y comunicación. Y ya me callo, ya, sí, lo siento, pero sí, ya, bueno.
Quedan abiertos los 10 minutos para hacer preguntas. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Le acercamos un micro. Vale. Vale. Yo comunico en mi empresa, tenemos como una especie de Facebook y lanzo mensajes y los leen varios miles de personas. ¿Cómo me puedo asegurar de que no tengan, ¿sabes?, ningún prejuicio? Me he leído, la Generalitat publica una guía de lenguaje políticamente correcto, donde se dice, por ejemplo, no decimos bienvenidos y bienvenidas o bienvenidos, sino decimos os damos la bienvenida. Y estas cosas, pero ¿hay algún recurso más o hay alguna página web donde pueda poner un texto y me diga, pues estas palabras no? O... Si tenemos alguna pregunta más, las hacemos seguidas. Hola. ¿Ahora? Sí. Hola, yo quería comentar que a nivel de lo que has comentado de los datos, de que no hay... Yo vi un informe de EIGE, el Instituto por la Igualdad Europeo, que había sacado una aproximación sobre el ciberacoso a mujeres y niñas y ya justamente es una de las cosas que comenta, la falta de datos para poder contrastar entre países, solo hay datos parciales, pero es bastante interesante por las definiciones y como también ayuda a entender las diferentes categorías de acoso y de violencia contra mujeres y niñas. ¿Aquí? Sí, la pregunta era, escuché varios países que mencionó en los que se ha trabajado. Quería preguntar en particular si en Honduras habían trabajado y si no, ¿cuál era el camino que había que seguir para poder entrar en contacto y hacer algo de codesarrollo? Vale, ok. Vale. Y una cuarta pregunta. Vale. Yo quería saber si habéis también estudiado el fenómeno del funcionamiento de milicias digitales atacando a representantes públicos en el contexto latinoamericano. Mujeres. ¿La primera parte cuál es? Milicias digitales. Creo que tú utilizaste otro concepto, Sí, pero armadas, sí. de alguna funcionaria más puramente política electoral. Ataque a mujeres. Vale, voy a empezar al revés. Voy a empezar con el Pablo y Honduras y datos y tal. Entonces, en ese sentido, lo que diría es que muchas de las compañeras que he nombrado aquí también son partes de fundaciones que hacen organizaciones que hacen investigaciones sobre derechos digitales. Por ejemplo, Coding Rights, con quien hemos estado hablando, o analizando estos diferentes tipos de helplines, aparte de dedicarse a investigar, ¿no?, temas de privacidad en instituciones públicas, también estuvo mirando todo cómo se jugó con el WhatsApp para hacer subir Bolsonaro. Se están dedicando también ahora mismo las compañeras en Ecuador y en Chile en ver cómo el gobierno, las instituciones están como reduciendo el acceso a Internet o ejerciendo varios tipos de censuras. Entonces, dentro de todas las cosas que hacen, obviamente el acompañamiento a tema de violencia de género es una parte, pero sí se dedican a hacer bastantes, no todas, pero muchas, a hacer investigación de qué está pasando en mi país y de qué manera se están como poniendo entredicho, ¿no?, los derechos humanos y digitales, ¿no? Entonces, sí que ha habido análisis de ciberarmadas, sobre todo en el contexto de Colombia y de México, pero también en el contexto de Centroamérica, así que sí hemos estado trabajando también con compañeras en Honduras. En relación al proyecto de Instituto de Género y Tecnologías, cuando empezamos a enfocarnos a trabajar en América Latina, el primer objetivo ha sido identificar compañeras que ya estaban haciendo talleres de seguridad digital y privacidad y hacer una red entre ellas para que pudieran compartir buenas prácticas a nivel de metodologías de facilitación, pero también estrategias de mitigación a nivel local, ¿no?, porque no se pueden hacer las mismas recomendaciones ni el mismo tipo de herramientas para cada persona o cada tipo de colectiva. La situación es bastante diferente. Estamos bastante contentas porque creemos que ahora mismo la red de compañeras que trabajan el tema seguridad holística y seguridad digital en toda América Latina está muy nutrido. Obviamente no es suficiente. Ahora mismo en la situación de Brasil, por el incremento del tipo de ataques, ¿no?, y lo que pasó con Mariel Franco y lo que está pasando ahora mismo con el nuevo gobierno, hay una necesidad de replicar y multiplicar las compañeras feministas que puedan facilitar este tipo de talleres en seguridad holística. Entonces eso es como el mar, ¿no? Así como pero bueno, igual la situación ha mejorado, pero falta más. Eso para contestar a vosotras. El tema de los datos, sí, este estudio existe, pero bueno, es lo que decíamos, no hay estudio longitudinal
los estudios los dedican gente de la sociedad civil o organizaciones sin ánimo de lucro con sus pobres recursos y hacen como una captura, una fotografía, ¿no?, temporal. Por eso, de todos modos, o sea, a partir del momento que se sistematiza, ¿no?, producción de datos desde una institución pública es cuando se da valor a un problema social. Actualmente no se da valor a que estas violencias de género, de la manera que están excluyendo mujeres, personas LGTBI, minoridades culturales del uso activo para participación política, ¿no?, de las tecnologías, bueno, yo creo que eso es lo que refleja, ¿no?, básicamente. Y lo que me preguntabas, pues no sé muy bien qué decirte, no conozco un recurso a nivel del Reino de España que te ayude a escribirlo todo políticamente correcto, pero no sé, o sea, seguramente tiene que existir algo. Si otras compañeras en las salas saben, que lo digan. Yeah. Pues si os parece, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Alex.